Bien, buenas tardes otra vez y también a los que están participando por Zoom. Hoy estamos en el libro de Primero los Corintios y el capítulo 6. Estamos estudiando las cartas de Pablo, más o menos en orden cronológico, en el orden que fueron escritos. Ya hemos leído Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y ahora yendo en orden cronológico, más o menos, no sabemos toda la cronología, pero estamos en 1 Corintios y hemos llegado al capítulo 6. Ya sabemos y hemos visto dos problemas principales en la iglesia de los Corintios que Pablo quiere enderezar. ¿Cuál fue el primer problema que tuvieron según los primeros capítulos? División. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo habla muy claro y muy directo a ellos que si están dividiendo la iglesia, destruyendo la iglesia, palabra fuerte, Dios le va a destruir a ellos. Porque Cristo vino para traer unidad, para unir todas las cosas en Cristo, no en el deporte, no en la política, sino en Cristo. Y así es que la meta de Dios desde antes de la fundación del mundo es reunir toda la cosa en Cristo. Y por eso es que para acercarnos a nuestros hermanos, la mejor forma es, si Cristo está aquí, si nos acercamos más y más a Cristo y nuestros hermanos hacen lo mismo, nos unimos más y más a nosotros. Ahora, cuando alguien quiere desviarse, quiere predicar una falsa doctrina, quiere inventar doctrinas de hombres, etcétera, pues va a ser difícil unirnos con ellos. Pero definitivamente entre los corintios no era cuestión de doctrina, era personalismos. Y desgraciadamente como seres humanos siempre tenemos nuestras personas favoritas, predicadores favoritos y cosas así que no debemos tener, sino preocuparnos más por la sana doctrina. No importa quién lo predica, si es sana doctrina, no importa el estilo, lo que importa es el mensaje. Si el mensaje está equivocado, pues ya tenemos que rechazarlo. No importa quién lo predique, aunque sea una persona muy elocuente, una persona que habla bonito, no por eso vamos a seguirlo, si no está predicando la verdad de la palabra de Dios. Y otra persona que no habla tan bonito, pero está diciendo la verdad, pues no debemos rechazarlo porque no habla como Apolos, que era muy elocuente. Y así es que debe haber unidad en la iglesia. ¿Cuál fue el segundo problema que vimos en capítulo 5 la semana pasada? Muy bien, un hombre que estaba conviviendo con su madrastra y ellos en vez de disciplinarlo como manda Dios, ellos se jactaban del pecado del hombre en vez de ayudar a purificar la iglesia. Cristo murió para que la iglesia fuera sin mancha. Él quiere purificar la iglesia, quiere que seamos santos. Y a pesar de que sí luchamos con el pecado, no es lo mismo caer en pecado un día y pedirle perdón a Dios. Todos en un momento dado nos hemos enojado con un hermano, con la esposa, con el cónyuge, con un hijo, con los padres. Y luego, y mejor si antes de que se ponga el sol, como dice la Biblia, le pedimos perdón, ¿verdad? Y también le pedimos perdón a Dios. No es por cualquier pecado, cualquier momento que ya vamos a aplicar una disciplina de la iglesia. Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso, pero no es excusa para pecar tampoco. No es que, bueno, todos somos pecadores, tienes tu pecado favorito y yo tengo el mío y tiene que aceptarme, tampoco así. Porque él dice en capítulo 5, si un hermano insiste en pecar, si un hermano siendo avaro o borracho o ladrón o lo que sea y no quiere arrepentirse, y entonces la iglesia debe tomar acción. Y
No es que todos los días estamos tomando acción, pasando gente al frente como un juicio. Se trata de personas como vemos en Mateo 18. Si vemos que un hermano está pecando, el primer paso, ¿cuál es? Hablar con él en privado. Y si no nos oye, llevar o uno o dos para que te consta toda palabra de 2 o 3 testigos. Si no se oye, entonces se lleva a la iglesia. Y si no oye la iglesia, entonces es la disciplina. La única disciplina que aplica la iglesia. No es que cada rato tenemos hombres aquí mandando y diciendo, bueno, tú cállate, tú siéntate allí, tú vete para allá. La iglesia no se trata de una dictadura. Se trata de, bueno, es una dictadura, sí, pero ¿quién es el dictador? Cristo. Y no tenemos autoridad nosotros para estar mandando a la gente. Lo que tenemos que hacer es convencer. ¿Cómo? Con amor. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Cristo dijo a los mismos apóstoles: en el mundo, los gobernantes se señorean uno de los otros y ejercen sobre ellos autoridad. Entre ustedes no será así. Todos son hermanos y todos somos al mismo nivel. Sí, como veremos en Efesios, él ha designado a algunos apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas, y tiene una responsabilidad, pero tampoco tiene para hacerse caciques de la iglesia de Cristo. Así es que, pero sí, la iglesia unido, Pablo le dice a ellos en capítulo 5 que deben entregar, palabra fuerte, entregar al hombre a Satanás. ¿Para qué? Para su salvación, para que se arrepienta, no para que, no para. De hecho, en 2 Corintios vemos que dice ya acepta el hombre, se arrepintió, acéptalo, ámalo, para que Satanás no gane ventaja. O sea que perdón es una gran parte cuando la persona se arrepiente. Y pecamos, sencillo en palabras, ¿verdad? Porque cuando yo peco y yo me tranco en mi posición y yo creo que estoy bien y que me están persiguiendo, pues cierro los oídos y no escucho a nadie. Pero si somos humildes y estamos mal y alguien nos llama la atención, rápidamente vamos a pedir a Dios perdón, pedir perdón al hermano y reconciliarnos. Esa es la idea. Ahora, en capítulo 6, tenemos otro problema. ¿Y cuál es el problema en capítulo 6? ¿Cómo es? Somos ociosos, muy bien. Y específicamente, ¿cuál era el problema según capítulo 6? Francisco. Llevando hermanos a la corte, imagínate. Muy bien. Haciendo demandas, ¿verdad? Imagínate aquí entre los pocos que somos, si uno en este lado demandó, otro en este lado, otro en este lado demandó al otro y estamos en la corte, pasando tiempo en la corte por unas demandas. Ahora, según este capítulo, ¿puede llevar otro hermano en Cristo a la corte? ¿Se puede? Dame un versículo. ¿Cuál versículo? Bueno, aquí mismo tenemos uno, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 1? Muy bien, muy bien. O sea que llevar un caso ante los incrédulos, eso es la corte, ¿verdad? Cuando tú vas a la corte, normalmente no son cristianos, el juez no es cristiano, sin entrar en política y eso, pero hay jueces que son, no solamente no son cristianos, sino son anticristianos. Pero definitivamente esto era un problema entre los corintios. Recuerden que ellos salieron del mundo, supuestamente, como veremos más abajo, que han salido del mundo, del pecado del mundo, pero todavía tienen esa mentalidad del mundo
de que si tú me ofendes y tú me haces algo mal hecho, no me paga a tiempo, te llevo a la corte. Y entonces, peor todavía, la persona que te va a llevar a la corte es un hermano en Cristo. Ahora, esto no es una excusa, obviamente, para si tú debes a un hermano dinero, por ejemplo, no es una excusa para no pagar, porque hay gente que se abusan también de otros. Y por eso se habla de un juicio entre hermanos para que haya justicia. No es que estemos en contra de la justicia, pero la misericordia va por encima de la justicia. Dios es justo, pero también es misericordioso y quiere que nosotros tengamos misericordia también. Y la siguiente ya contestamos más o menos. ¿Cuál es mejor, llevar un caso ante el tribunal de incrédulos o llevar el caso ante unos hermanos sabios? Y obviamente toda la primera parte del capítulo dice que es mejor si tiene un caso, si tiene un pleito, si tiene una situación que no puede resolver. Y déjame decir que casi siempre los problemas más graves que tenemos son las personas más cerca de nosotros. Y hablaremos en capítulo 7 del divorcio y del matrimonio, pero uno de los casos grandes donde un cristiano lleva a otro cristiano a la corte es para divorciarse. Y eso pues obviamente no sería mejor buscar un hermano que cree en Dios o una pareja que te dé consejo matrimonial para no divorciarse, ¿verdad? Eso sería mejor, como un ejemplo de que está hablando aquí. O si uno debe dinero uno al otro, pues buscar un hermano que puede hablar con los dos y buscar una solución sin tener que llevarlo a la corte donde no les importa nada y donde siempre se ve mal en la corte, especialmente si el cristiano es el que está demandando. Es suficientemente mal cuando te demandan a ti, tienes que ir a la corte. Hablaremos un poquito más de eso más adelante, pero cuando yo soy la persona demandando, eso ya se ve feo. Lo que se ve más feo todavía, y lamento decir que esto lo he visto en la misma iglesia de Cristo, donde un grupo de hermanos lleva a otro grupo de hermanos a la corte peleando sobre un edificio de la iglesia. Imagínense, peleando sobre propiedad de la iglesia o dinero en el banco. Eso es feísimo, hermanos. Eso, nosotros estamos aquí diciendo a la gente, Cristo vino para unir todas las cosas en Cristo, en Cristo. Y aquí estamos peleando un grupo de cristianos contra los grupos de cristianos al extremo, imagínense, de ir a la corte. Bien feo. Bien. ¿Puedo preguntar algo, David? Sí, adelante. Ok, estoy escuchando todos esos argumentos y sé que no sería bueno entre hermanos por cualquier cosa ir a la corte, pero pienso que hay casos que no dejan otra solución, como por ejemplo, hermanos que han sido abusadores de niños y esas cosas. ¿Qué se haría en esos casos? Muy bien. Aquí no está hablando esto está hablando de casos civiles aquí. No está hablando aquí de casos, vamos a decir, criminales. Ok, Eh, definitivamente, yo creo que si hay un abuso de niños, que es uno de las peores cosas que se puede hacer, definitivamente, aunque no importa quién sea, se debe llevar a las autoridades. ujú, Pablo buscaba protección de las autoridades en el libro de los Hechos, llamar a la policía y dice en Romanos 13 que las autoridades no llevan la espada en vano. No os vengáis a ustedes mismos, sino dejar lugar para la ira de Dios. ¿Y quién ha puesto Dios en el Antiguo Testamento? Puso a Israel como los jueces, como los vengadores, pero hoy ha puesto el gobierno. Y acudir al gobierno en un caso así, eh,
cuando las 2 veces que me robaron un carro y las 3 veces que se metieron en mi casa, yo llamé a la policía. Ahora, para, y no creo que está hablando de eso en este capítulo. Está hablando de casos civiles de hermanos llevando a otro hermano a la corte, ya sea por cuestiones de la familia o ya sea por cuestiones de dinero, etcétera. La, las autoridades, de hecho, un cristiano que ha cometido un crimen, ¿qué debe hacer él? Entregarse él mismo, confesar su crimen y, y ponerse a la merced del juicio, de la justicia. No hacemos nada en tratar de esconder. Eso fue parte del problema, ¿verdad? En los escándalos en la iglesia católica, en otras iglesias donde ha habido abuso de niños, no les votaron a nadie, nada más movían un sacerdote de un, de un diócesis a otro para que siguiera cometiendo las mismas fechorías. No creo que aquí está hablando de casos criminales así. Eso es mi opinión, pero eso es lo que yo veo combinando esto con Romanos y otras escrituras. Muy bien. Exactamente. Mencionamos Pablo, que buscó la ayuda de la autoridad, de que un montón de soldados lo rescataron más de una vez a las autoridades romanas. Él apeló también a su ciudadanía romana, buscando protección. También apeló a César. Tenemos esos casos donde buscando protección. Y déjame decir una cosa. Está bien, alguien se mete en tu casa y te roba lo que sea. Si tú quieres perdonarlo, perdónalo. Eso no está mal. Pero si se trata de niños que no tienen nadie para defenderlos, no estamos ayudando a nadie escondiendo ese abuso de los niños. Y yo sé de casos en la misma iglesia de Cristo, donde han tenido que entregar personas a las autoridades y yo creo que hicieron lo correcto. Porque si no, las personas siguen y eso hace más daño todavía a la iglesia cuando no se reporten esos casos a las autoridades. Muy bien, gracias por la pregunta. Ahora vamos a ver versículos 2 y 3. Yo dije 3 y 4, pero creo que quería decir 2 y 3. Que le expliquen específicamente cómo juzgaremos al mundo. Eso está en 2, no en 3. Y en versículo 3, donde cómo juzgaremos a los ángeles. Dicen que, ¿cómo es que es posible que no podemos juzgar entre hermanos si nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues dice, vamos a juzgar a los ángeles. Ajá. No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Ajá. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Muy bien. Ok. Dime, Nélida. Muy bien. Yo creo que sí. No creo que está hablando aquí de que vamos a pararnos como un juez y decir, Ángel fulano, tú hiciste esto y esto y esto, está condenado. Sino juzgarlo por nuestra vida, por nuestra forma de ser. Déjame decir una cosa. ¿Por qué es que en la escuela
los estudiantes odian a un buen estudiante, porque sin decir nada los está juzgando. Si se siente ahí tranquilo haciendo su trabajo, mientras los otros están jugando, está haciendo ver mal a ellos y lo está juzgando. Y entonces quieren, y en el trabajo donde a veces uno tiene que cumplir cierta cantidad de piezas en una fábrica, y si uno trabaja bien y trabaja rápido, ¿qué hacen los otros empleados? No, más lento, cuídate, porque nos está haciendo ver mal. Lo está juzgando por sus acciones. Y así fue porque Caín mató a Abel. Como dice, vamos rápidamente a 1 de Juan 3:12. 1 de Juan 3:12, que nos dice por qué Caín mató a Abel. 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Esa envidia de que Dios aceptó a Abel y le rechazó a él. Esto tenemos que luchar con esto, hermanos. A veces las personas que nos caen mal en la iglesia son los que están haciendo las cosas bien hechas, porque nos hacen ver mal. Vemos el caso de David y Saúl, ¿verdad? Saúl hasta trató de matar a David porque David hacía bien en batalla, hacía bien delante de Dios, y Saúl trató de matarlo unas cuantas veces. Así que yo entiendo que en ese sentido, que en el día de juicio Dios puede señalar y dice, mira, Ángel, que tuviste mi presencia, que me conociste directamente, no tenía que tener fe, porque lo que uno ve no hay que tener fe. Y mira, te rebelaste contra mí. Y mira este ser humano que nunca me vio, nunca ni siquiera vio un milagro, pero basado en la palabra de Dios, bienaventurado dijo Cristo, los que no han visto y puede decir Dios, te fija, y juzgar el mundo también, dice el mundo y los ángeles, por nuestras acciones, por nuestra forma de ser, va a juzgarlo. Dime, Víctor. También, como dijo Jesús, ¿verdad? La reina de Sabá, ella vino de los confines de la tierra para ir a la sabiduría de Salomón. Exactamente. Y Jesús lo usó de modelo. Exactamente. Y así estaba juzgando. Otro ejemplo de una persona por sus acciones, pasando juicio sobre otra persona que no tiene las mismas acciones, aun cuando tiene más ventajas, como los ángeles tienen una ventaja. Por eso dicen Hebreos que Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles pecan, no tienen segunda oportunidad. Vemos que Dios conoce nuestra debilidad, por eso es que al pecar Él nos da muchas oportunidades, pero los ángeles no, porque ellos no andan por fe, andan por vista. Y rebelarse contra el creador del universo y ver su belleza, ver su gloria, ver cuán grande, cuán bondadoso y cuán bueno y es un Dios de amor, y rebelarse contra Él, ya no es excusa. Y vemos que los seres humanos, pues, juzgaremos los ángeles. Muy bien. Número 4, ¿qué sería mejor? Tenemos dos opciones. Hay una tercera opción. Llevar un caso ante un tribunal del mundo o ante un hermano sabio que puede juzgar según versículo 7. ¿Qué es mejor que llevarlo ante los incrédulos o aún mejor que llevarlo ante los hermanos? Hay otra opción. ¿Cuál es según versículo 7? 1 Corintios 6:7. Hay otra opción. Si alguien no te pagó, muy bien. Sufrir agravio, sí. Ajá. ¿Por qué no sufre mejor la injusticia o el agravio, como dice la Reina Valera? ¿Por qué no ser mejor defraudados? ¿Quién nos dio el ejemplo de sufrir injusticia? Eso mismo. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Sabe que por un lado siempre decimos, bueno, ese principio de la cosa, el hermano me debe
$500 y para que él aprenda, voy a gastar 2,000 en abogado para cobrar 1,500 para que aprenda una lección. Pues, podemos tener la misma actitud. Voy a llevarlos al hermano para que le enseñe una lección. Bueno, hay momentos de que alguien quizás necesita aprender una lección, pero ¿por qué nosotros fuimos atraídos a Cristo? Porque nos hizo pagar hasta el último cuadrante, como quien dice, por nuestros pecados. Por eso nos acercamos a Cristo. O porque Él dijo, yo te puedo y te voy a perdonar todos los pecados. No hay que pagar ni un centavo. Eso es el amor. Ese amor nos atrajo a Cristo. Y tú no crees que puede dar una lección mejor todavía un hermano y decir esos 500 que me debe, no te preocupes. Es más, aquí son 500 más. Y no me tiene que pagar. Ese hermano, quizás por vergüenza, si no más nada, aprende quizás una lección. Claro, yo sé que hay abusadores. Hay personas que abusan de los cristianos y dicen, no, tú eres cristiano. Y piden y piden y piden. Y a esa persona quizás sí hay que ponerle freno. Hay que tener cuidado. La Biblia no está diciendo que dejemos que la gente se abusen de nosotros continuamente para siempre, de ninguna manera. Pero hay muchos casos donde es mejor sufrir la injusticia. Pero en vez de eso, ¿qué estaban haciendo? Dime, Nelida. Exactamente. Sí, gracias por eso. Sí, no está hablando de... Sí, muy bien. Pero en vez de ellos hacer esto, ¿qué estaban haciendo en el versículo 8? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan. Y esto aún a sus propios hermanos. Si un hermano tiene un negocio, qué sé yo, de reparar carros. Muy bien. Y te repara el carro, el hermano, tú no lo pagas, quizás porque no puede, no porque está tratando de abusar. Y quizás él debe perdonarte. Ahora tú, dice la Biblia, no debéis a nadie nada. O sea, que tú sí debes pagar. Pero no solamente no sufrí el agravio, sino que el cristiano mecánico te cobró doble de lo que vale, defraudando a sus propios hermanos. O sea, ellos iban al otro extremo. No solamente no trataban bien a los hermanos cuando le debían algo, sino que abusaban de ellos. Ese es mi hermano, voy a aprovecharme de él. Y hay que tener cuidado con eso. Hay ciertos negocios que se prestan más a este abuso que otros, donde tienen sistemas de pirámides, donde tú te conviertes en vendedor y tienes 2 vendedores debajo de ti, debajo de esos 2 tienes 2 más y tú ganas más dinero y la gente, de hecho, ellos te dicen cuando tú te metes en ese sistema, mira, en la iglesia tiene muchos clientes y hay hermanos que se aprovechan de la amistad de los hermanos para defraudar. Porque deben decir, esos sistemas no son negocios legítimos. Un negocio legítimo es donde tú trabajas y te pagan, o tú tienes un negocio y vendes algo y te pagan, pero cuando es un sistema de pirámide, los que ganan son los de arriba y los de abajo son abusados. Así es el sistema. Si no está de acuerdo conmigo, hablaremos después. Pero estos sistemas son para cometer injusticia. Yo creo que les he contado, una vez estaba en Puerto Rico, vino a los Estados Unidos, un campamento de la iglesia, y un hermano que hace tiempo no lo había visto, se acerca a mí
tú sabes, uno viene de lejos y hace tiempo no ve a los hermanos y muy amistoso. Mira, con tanto tiempo, qué sé yo qué, y hablando y hablando y hablando y caminando. Y después de como media hora, que este hombre nunca me trató así, no lo conocía tan bueno, ¿sabes? Hay hermanos que estamos más cerca que otros, me se está acercando demasiado y me di cuenta que estaba en un sistema de pirámide y quería reclutarme. Y mis ánimos de ser tan recibido por un vendedor, por un hermano, se cambió en depresión porque un hermano quería abusar de mí. Eso es mi opinión en ese caso. Así que, cuidado. No abusemos tampoco de los hermanos. No llevarlos a la corte, perdonarlos si hay que perdonarlos, pero jamás aprovecharnos los hermanos para sacarle provecho, aunque sea vendiendo productos a alto costo. Un cuento más. Y mi papá, en un tiempo, él siempre ha predicado y siempre hay que tener que trabajar. Alguien le convenció que vendiera Amway. No sé si todavía existe. Se metió en ese sistema, pero no por mucho tiempo, porque se dio cuenta que estaba vendiendo productos que tú compras en aquel entonces no era Walmart, en Kmart, ¿te acuerdas de Kmart? En Kmart tú comprabas la mitad de precio, el mismo producto que vendía doble precio, supuestamente porque era mejor, pero no era mejor nada. Y se quitó porque él veía que estaba defraudando a la gente vendiendo productos sobre precio para ganarse dinero cuando la gente podía comprar lo mismo, que hacía lo mismo a un precio más barato, pero hay que tener cuidado con esto. Dime. Sí. Hay algunos sistemas que logran hacerlo, entre comillas, legalmente, porque tienes abogados inteligentes, pero hay otros sistemas que son 100% ilegales. De cualquier sistema, ya sea legal o ilegal, debemos evitarlo. Bien. Seguimos con el número 5. La enseñanza en los siguientes versículos con relación a los tribunales. Vamos a ampliar un poco esto. ¿Y qué es lo que encontramos en Mateo 5, 25 y 26? Sigue leyendo si quiere. ¿Y el próximo? Muy bien. Ponerse de acuerdo rápido. En este caso, está hablando ya un poquito más allá de 1 Corintios, donde alguien te lleva a ti a la corte. Y dice, ponte de acuerdo rápido. Antes, porque una vez más, la gente que quieren enseñar y eso, a veces caen en el lado que pierde. Mejor ponerse de acuerdo. Nosotros debemos, en cuanto esto cabe bajo la enseñanza en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Y esto es un caso donde podemos tratar de estar en paz con una persona que nos quiere llevar a la corte y no pelear hasta lo último, gastando muchos recursos, mucho tiempo, muchas cosas y al fin y al cabo perder como quiera. Muy bien. Y en el mismo capítulo, versículo 33, ¿qué dice? Vamos, sigue hasta 37. Sí, sigue. Y ya le dimos demasiado trabajo al hermano. Él no puede cambiar el versículo y arreglar el sonido al mismo tiempo. Pero gracias por hacerlo. 34. Pero yo
le digo que juren, no juren de ninguna manera por el cielo, porque él es el trono, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, por Jerusalén, porque es la ciudad de gran rey. Mejor inflará por su cabeza, porque no puede hacer blanco negro ni todo. Muy bien, sea él hablar de ustedes. No, porque lo que es más de esto procede del mal, del Muy, maligno. muy bien. No juréis de ninguna manera y da muchos ejemplos. Hay gente que no puede decir nada así, dice yo lo juro, yo lo juro. Y una persona que habla así, a lo mejor normalmente es mentiroso. Porque es mentiroso porque si tiene que calar, dice, yo lo juro. Es porque a lo mejor está acostumbrado a mentir. No necesariamente, quizás sea un hábito nada más. Pero hay gente que leen esto y dicen, bueno, el cristiano no puede jurar en la corte. No puede hacer ningún juramento. Pues, ¿qué sabemos de esto? Vamos a brincar el Mateo 5:38 para ir a Mateo 26, 62 a 74. Mateo 26, 62 a 64. Otra persona que quiere leer esto, por favor. Sí, adelante. Nada que testifican esto contra ti. Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que no digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ok, vamos a volver al versículo 63. Recuerden que Jesús, la noche que fue entregado, pasó por 6 juicios. 3 de parte de los judíos y 3 de parte de los romanos. Y aquí está en la corte del sumo sacerdote. Y algunas versiones, si tiene la Reina Valera, que dice aquí, te conjuro, que es lo mismo que te ordeno por Dios viviente. Cuando está llamando a Dios como testigo, ese es juramento, como hacen a veces sobre la Biblia, levantando la mano. Los que hemos ido a la corte por cualquier razón, para hacer la adopción que nosotros hicimos, tuvimos que jurar. No es malo jurar en una situación de la corte, porque eso es el sistema de ellos. Y Cristo no hablaba nada hasta que lo pusieron bajo juramento. Y entonces habló. O sea que él respetaba el sistema judicial, se sometió, aunque era acusaciones falsas y todo, pero como quiera respetó el sistema y juramentó en la corte. No tenemos tiempo, pero en el libro de los Hechos también, como hemos hablado, en el libro de los Hechos, comenzando en capítulo 21, Pablo le da mucha defensa. Le da su defensa ante el pueblo en capítulo 22. También se da ante el concilio en capítulo 23. También después ante Félix en 23 y 24. Ante Festus en 25. Ante Agripa y Berenice en 25 hasta 26. Entonces Pablo era acusado. Y aunque no usa la palabra juramento, pero sí estaba en una situación de una corte y habló. Y dio su defensa. Ahora, muy interesante, su defensa, sobre todo, era hablar, sí, de lo que pasó en su vida,
pero aprovechaba de su defensa para predicar el evangelio. No se preocupa tanto en quedarse libre. De hecho, por apelar a César, dijo Agripa, el hombre, si no hubiera apelado a César, lo dejamos libre. O sea que hasta habló una forma para quedarse preso más tiempo. No era tanto para rescatar su propia vida, defenderse en la forma que nosotros nos defendemos. Yo no soy culpable, no lo hice. No, pero dice, están hablando, esto es lo que yo hice. Yo sí a Cristo. Y ante el concilio hasta habló de que por la resurrección estoy puesto aquí y se pusieron a pelear. O sea que se aprovechaba, por poco me persuade ese cristiano, dijeron. Y así es que en una situación de la corte se defendió, no dice directamente, pero bajo juramento, pero también se aprovechó para predicar. Tremendo ejemplo para nosotros si nos encontramos en una situación así. No tanto defendernos personalmente, sino defender el evangelio. Ni tengo que llevarte a la corte, nada más decir, Juan, hiciste algo mal hecho. No, pero tú haces peor que tú. ¿Sabes? Somos así, ¿verdad? Nos defendemos hasta lo que es indefensible. Hemos hecho lo malo, nos cogieron haciéndolo y tenemos 20,000 excusas, 20,000 defensas, en vez de darle gloria a Dios, en vez de reconocer nuestro pecado y entonces darle gloria a Dios y aprovechar de la situación para predicar. Muy bien, vamos a volver entonces a 1 Corintios 6 y aquí tenemos una lista de pecados en versículos 9 y 10. ¿Quién puede decir cuáles son los pecados que se mencionan aquí? ¿Ah? ¿Y 10? Muy bien. Así que la pregunta es, ¿cuál de estos pecados es imposible dejar? No dije difícil, yo dije imposible. Bueno, cada uno va a escoger su pecado favorito. En el mundo hoy día, es más que dicen que ni siquiera es pecado, es homosexualidad que está en la lista. Dice, eso, Dios te hizo así, tú no puedes salir de eso. Dios te hizo así, como si Dios te hizo adúltero, como si Dios te hiciera idólatra, o hasta adúltero. Es el mismo pecado, pero hombre con mujer. Homosexualidad es el mismo pecado, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora, ¿qué prueba tenemos de que cualquier de estos pecados uno puede salir y no usar la excusa que Dios me hizo así? Hay personas que se enojan más fácilmente. ¿Quién te hizo así? Tú puedes decir Dios, pero por eso tienes excusa de enojarte. No. Aunque Dios te hizo y en tu carácter te enoja más fácilmente, por eso va a decir, bueno, Dios me hizo así. O como el hombre que dice, no, Dios me hizo ser atraído a las mujeres y si yo entonces actúo basado en lo que Dios te dio, debemos decir en ese caso, no hay duda, Dios te dio ese deseo a los hombres. ¿Es excusa para actuar basado en esos deseos carnales? No. Y si tiene el deseo hombre con hombre y mujer con mujer, ¿es excusa para actuar porque tiene ese deseo? No, porque son deseos de la carne y tenemos que matar esos deseos de la carne. ¿Y qué dice versículo 11? Esto eran, en la lista está ¿qué? Entre otros pecados, homosexualidad. Es posible salir de ese pecado y enderezar tus pensamientos. Es posible.
hablando de esta manera, en la sociedad que vivimos, en algunas partes hasta te meten preso para decir lo que estoy diciendo ahora. Porque dicen, no, tú eres homofóbico. No. Yo amo a los homosexuales igual que amo a los homicidas, igual que amo a los ladrones, igual que amo a los que se enojan fácilmente, igual yo amo también a los que son, bueno, cualquier pecado, sea el chisme. Yo amo a los chismosos. No amo el chisme, pero amo a los chismosos. Amo a los que se enojan fácilmente, no amo su enojo, pero amo a ellos. Amo a los homosexuales, no amo su pecado, pero amo a ellos. O sea que no es que seamos, como ellos nos acusan, de ser homofóbicos. Fóbico quiere decir que tienen miedo, no tenemos miedo a nada. El único que tememos es a Dios. Tememos a Dios, no a los hombres, y no a los hombres pecadores, ni siquiera, sino que, pero algunos eran ustedes, pero fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor. Hay esperanza para todo pecador, desde el mujeriego hasta el homosexual, hasta el ladrón, hasta el homicida. Hay esperanza en Cristo, te puede perdonar y tú puedes salir de ese pecado y ser santo como Dios es santo. Eso es el evangelio, es una buena noticia. No hay excusa, todo el mundo quiere ser víctima. No, yo soy aquí así por mi padre, por mi madre. No importa cómo llegaste a donde está en pecado, Dios te puede perdonar. Tú tienes que poner tu parte, tienes que arrepentirte. Pero eran ustedes así, pero ya no, según la palabra de Dios. Ajá. Claro. Muy bien. Y cuando decimos gobierno, pues hay unas partes que saben más que otras, pero sí, y muchos, y en el nombre de compasión, Hay un comentario. apoyan a las personas en su pecado. Eso no es compasivo. No es compasivo apoyar a una persona en su pecado. Dime, Víctor. Mira, David, que nosotros como iglesia tenemos que estar bien vivos y despiertos porque la gente que son del grupo de los LGBT, lo que sea, WKQ y todo lo que ellos se ponen, normalmente tienden a decir que es una enfermedad. O sea, ellos se pueden justificar. Y lo triste es que hay doctores que están diciendo sí es una enfermedad. Entonces, es lo que tú dices. Yo amo a esas personas, pero no puedo aceptar que es una enfermedad porque entonces robar es una enfermedad, matar es una enfermedad, sí. Odiar es una enfermedad. Así es. Ese es mi punto, ¿eh? Ok, gracias. Rita. Es la voluntad del hombre. Si ellos quieren ser hombre o los hombres ser mujeres, eso es una decisión. Pero no está de acuerdo en eso. Eva, que fue hombre y mujer. Señor. Así con. Pero donde habla, ellos, que Dios me hizo así. Eso es una voluntad que ellos quieren retener para no cambiar. Bien. Y no hay duda de que diferentes personas tienen diferentes tentaciones. Hay personas que sí son tentados más en esta dirección, pero por ser tentado no es excusa para actuar basado en tu tentación. Igual que una persona se enoja más fácil que otro, no por eso se puede enojar más. Hay personas que son más ladrones, hay otras personas que se emborrachan y tienen ese problema, no por eso es una excusa para emborracharse. Tienen que buscar el remedio y el remedio está en Cristo Jesús. Muy bien. Así mismo. Muy bien. Ahora, el número 8 lo voy a dejar pensando, porque se habla en versículo 12. No vamos a convertir esto en una sesión de confesión, pero piensa bien en versículo 12, que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todos son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. De esto hablaremos más adelante en capítulo 8, 9 y 10 y también en Romanos 14. Pero hay un principio que existe entre los cristianos que quizás ninguna otra religión tiene.
Y lo más pronto que nosotros aprendemos este principio, más unidad va a haber, más amor va a haber, donde siempre queremos defender nuestra libertad. No, yo puedo hacer eso, no, eso no es ningún pecado. Bueno, es lícito. No vamos a pelear si tú crees que no es pecado, pero si hace tropezar a tu hermano, si, ah, si te va a dominar, es malo jugar juegos de video, es malo ver una película, es malo ver los deportes. Son cosas que de por sí, dependiendo, ¿verdad? Hay cierta juegos de video que son malos en sí, pero presumiendo que no sean de esa clase de juego. Pero a veces uno deja hasta esas cosas porque llega a dominar la vida de uno. Es lícito, no es pecado, pero si te domina, entonces mejor dejarlo. O si hace tropezar a tu hermano, mejor dejarlo. No, hay muchas cosas que hacemos en esta vida que no son necesarias. Y nosotros creemos, no, eso es parte de mí, eso es parte de mi vida, yo tengo que hacer esto porque me hace sentir. Esa no es la mentalidad de cristiano. Amamos primero a Dios, segundo al hermano. Antes de pensar si voy a hacer esto porque me agrada, pensar, esto agrada a Dios y esto agrada a mi hermano. Ahora, el hermano no puede venir y decir, no, esto no me agrada, no haga eso. Tú mismo, yo mismo, debo pensar, yo sé que esto no agrada a mi hermano, no lo voy a hacer. No es necesario. No es una cosa de opiniones que no voy a empujar a un hermano a participar en estas cosas etcétera. Así que piensa en tu propia vida. Si no hay nada en tu vida que nunca has dejado por este principio, examine tu corazón. Piensa si eres demasiado egoísta y a ver si debes considerar más la voluntad de Dios y la voluntad de tu hermano. Nadie te va a imponer esto, tampoco así, pero tú mismo, por amor, voy a abstener de esto a esto, que me gusta, pero hace tropezar a mi hermano o me está dominando, me está afectando espiritualmente. Entonces, vamos a brincar al número 10, porque el número 9 es como una repetición. En 1 Corintios 3, ¿qué es el templo de Dios? En capítulo 3, ¿cuál es el templo? Capítulo 3. Capítulo 3, búscalo. 3, 16, 17. Ustedes están hablando de capítulo 6. En capítulo 6 es el cuerpo. Yo tengo 10, una nota, dicen 3, 16, 17. El templo se refiere a los creyentes cristianos. El texto declara que los creyentes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ellos. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo. Okay. Yo voy a decir que eso es la mitad del capítulo 3. Capítulo 3 está hablando de la iglesia. El templo es la iglesia, no los hermanos separados, sino unidos. Está hablando de una división en la iglesia. Si tú destruyes el templo de Dios, que es la iglesia, Dios te va a destruir a ti. El templo, la iglesia, como hablan en Efesios, que somos piedras edificadas sobre el fundamento que es Cristo, los apóstoles y profetas. Cristo es la piedra del ángulo y el templo es la iglesia. Así que la gente dice, no, yo puedo tener una iglesia en mi casa. Tú puedes adorar a Dios en tu casa y debe hacerlo. Pero en tu casa solo nunca es la iglesia. La iglesia significa asamblea. Y Dios ama. Cristo murió no solamente por cada uno individualmente, sino murió por su iglesia. Ama a su iglesia. Purifica su iglesia. La iglesia es parte del plan eterno de Dios para reunir todas las cosas en Cristo. Y ese es capítulo 3. Capítulo 6 tiene toda la razón. Capítulo 6 está hablando de cuerpo físico de uno, dando el ejemplo de no unirse en una ramera, porque entonces el que peca, todo pecado está fuera del cuerpo, pero ese pecado está dentro del cuerpo y tiene unas consecuencias. Por eso que vemos en el mundo
hablamos ahorita de abuso de los niños, es una cosa que le afecta muchas veces de por vida, porque los pecados sexuales son pero muy profundos en el alma de la persona contra el cuerpo, y tenemos que pensar mucho de no contaminar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y siempre lo aplicamos a otras cosas, pero en el contexto está hablando de fornicación. Se aplica a veces a los cigarrillos, a la bebida y la comida y cosas así que se puede aplicar, pero en el contexto, hablando de que el templo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Muy bien. Así que sí. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que dice esta escritura, definitivamente. Mi cuerpo no es mío. No puedo hacer lo que me dé la gana en este cuerpo. Tengo que tomar en cuenta primero, sobre todo, lo que Dios piensa y también el amor a mi hermano, como hablamos ahorita. Antes de tener el concepto de que ese es mío, yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Es un concepto del mundo, no bíblico, no de los cristianos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este libro de Corintios. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios para gloria tuya, Señor. Que la iglesia se puede purificar para gloria tuya. Abre nuestros ojos para ver nuestros propios pecados, para examinar nuestro corazón, de juzgar a nosotros mismos, Señor, y de demostrar bondad y misericordia a los hermanos. De amarte a ti sobre todas las cosas y amar también a nuestros hermanos para tu gloria, para tu honra, para el crecimiento de la iglesia, que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos unidos en Cristo Jesús. Gracias por los alimentos que vamos a participar ahora, en el nombre de Jesús. Amén.